Hay planteamientos que esperan de nuestros expositores soluciones y compartir experiencias prácticas. Creo que han emplazado a Carlos sobre la viabilidad del fondo interescuela, intraescuela, Lila con el tema de la legalidad. Juan, creo que es un momento extraordinario para hablar de la sociedad civil con la escuela pública, ese espíritu, ¿no? De cómo la sociedad venezolana podría ayudar en este momento a la educación, y preocupa mucho cómo podemos llevar el diálogo. Fíjense que varios directores y representantes hablaron de cómo ese diálogo, Fausto, ¿no? Cómo Fausto decía, la asamblea es importante, pero yo hablo con cada uno. Fíjense, ahí está la sabiduría, ¿no? El diálogo privado. Veamos, ¿no? Vamos a ver qué nos aporta cada uno de nuestros expositores para cerrar. 3 minutos, ¿les parece? Chévere. Bien, yo he escuchado todos los planteamientos acá y no deja de ser diferente de lo que he estado viendo en las últimas 2 o 3 semanas en los colegios que me han llamado. Estamos a la orden en ANDIEP, Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, estamos en Caracas y en diversas partes de Venezuela, aparte de las organizaciones que ya Elías le mencionó, pero nosotros como organización, tal vez el primer error que tienen muchos de los colegios es decir, no, yo no me voy a afiliar a ninguna organización porque no me hace falta, porque yo me la sé toda más una, y si no, voy a ver dónde está Fausto, escucho un foro de él, copio las ideas, tal vez me llevo una chuleta y con eso logro hacer el buen trabajo. Funcionó hasta hace 2 años, hasta hace 2 años escolares pasados. Ahorita el tema es distinto, hay que saber pulsear, y no voy a hablar del judo, ¿dónde está Elías? Porque seguramente entonces comenzamos a hablar del judo, pero sí es el momento de entenderse dentro de una organización. Me preocupa esos tipos de asambleas violentas, de verdad que son, yo he escuchado, y no solamente discriminatorias, y hasta se podría decir tipo apartheid, porque he visto Twitter donde discriminan la nacionalidad de los propietarios, donde dicen cosas aberrantes de colegios que yo conozco y que yo digo, oye, pero es que estamos viviendo la realidad de lo que nos ha llevado. O sea, construir durante todos estos años lo que han dicho. Yo llevo 21 años dentro del sector privado y anteriormente existía la 751 y yo creo firmemente siempre en la participación de los padres, asamblea de padres, y inclusive yo decía, pero ¿cómo es posible que una sociedad de padres esté conformada presidente, vicepresidente y tesorero? Oye, pobrecito, 3 personas para tanta gente, no, vamos a conformar comité, comisiones, y se hacía y se trabajaba solidariamente cada quien a lo suyo. Con la 058, a pesar de que la rechazamos, su contenido fue mal impuesta, con muchas mentiras, pero que al fin y al cabo podemos seguirla trabajando dentro de nuestra perspectiva sin caer en el limbo de la política o politiquería que nos querían hacer llegar con ese 058. Pero nunca debemos aceptar, ni cuando te presentaste, ¿dónde está? Ni cuando tú te presentaste y dijiste una realidad, oye, no es el momento del piso de cerámica de último modelo, porque realmente no estamos viviendo esa situación, como tampoco de vivirlo en situaciones de hablarlo de forma de que tú no quieres el colegio, tú quieres destruirlo. Yo me maravilla el Humboldt que uno de los proyectos, de su proyecto educativo es la piscina. O sea, decir que la piscina no va a funcionar este año, se cae un 30% de ese proyecto. Ellos verán cómo lo van a surgir y eso sí, el propietario dijo, y no se va a caer esto, y vamos a seguir adelante. Pues de esa misma manera debemos nosotros trabajarlo y llevar adelante que surjan inquietudes. La parte de responsabilidad social, yo inclusive, Jorman, lo he puesto de desarrollo, responsabilidad social empresarial a la disposición de las escuelas. Y es una verdad, ¿cuántas empresas hoy por hoy tienen que hacer asambleas, reuniones, congresos? Y nosotros tenemos unos colegios de una infraestructura magnífica. Muchos de nuestros colegios yo visito y digo, concha, qué belleza de colegio, qué cosa tan hermosa, y que a lo mejor se pueden alquilar esos espacios. Es una de las propuestas que también yo llevo para recaudar fondos para esto. Yo no sé cómo hará el Santa Rosa con el teatro, que cada rato escucho, no sé si tienen algunos ingresos, que yo digo, oye, mira, este colegio está cobrando ahorita 5.000 bolívares, porque con tanto espectáculo que hace seguramente, pero ya veo que no tiene que ver el teatro con el colegio. Y yo realmente, bueno, tendrá su motivo de hacerlo y no soy quien para discutirlo en este momento, pero los teatros que yo he visto, anfiteatro, simplemente auditorium, se pueden alquilar sus espacios
y esos espacios son productivos, que vienen a cubrir no el presupuesto en general de los sueldos, y indudablemente eso no lo va a cubrir, pero sí ese 20-25% de mantenimiento que se debe realizar en cada uno de ellos. La solidaridad con los docentes, profesor Luis Rosa, siempre lo ha acompañado a usted, porque sí creo que los docentes del sector privado, y aquí tal vez le pido a Miguel Soler, que es un hombre que viene de la lucha del sector gremio, del sector público, como también del sector privado. Y se le digo, oye Miguel, ¿por qué los docentes del sector privado no pueden tener esa jubilación, esa pensión, esa ayuda que también tiene que ver, esos mismos beneficios que puede existir? Pero tal vez este no es el momento, tal vez ponernos a echar número de eso, entonces sería ahuyentar más todavía, pero sí debemos pensar que el Estado de alguna manera debe proteger a los docentes del sector privado. Y eso estoy seguro que la gran mayoría de los padres cuando van a la asamblea ni siquiera lo piensan. Piensan que los docentes van a percibir una remuneración y bueno, que tienen garantizado su pensión de vejez, como la tiene todo el mundo, de 15.051 bolívares con 15 céntimos, y que a Dios gracias parece ser que el TCJ ya liberó para que se empiece a pagar también el cestatique para los pensionados y jubilados de la sanidad. Yo quiero concluir con esto. Cada vez que yo estoy en mi colegio, es un preescolar, pero lo deseo con mucho ahínco, y cada vez que visito una escuela yo digo, ojalá que este sea el jovencito, que algún día sea presidente del Seguro Social y me piense en mí cuando yo sea viejito para mi futuro, porque en eso tenemos que estar claros. No podemos seguir pensando en que alguien que haya cotizado 1.700 cotizaciones, como el caso de mi esposa, esté cobrando lo mismo que una madre del barrio que a lo mejor no cotizó y que bien válido que tenga sus 15.000 bolívares también. Pero el Seguridad Social ya debe irse pensando en un futuro más claro y seguramente será en una Venezuela posible, en una futura Venezuela. Gracias. Escuchemos a Carlos. Sí, el 4 punticos nada más. El primero tiene que ver con que yo rescato lo que tú dices, este es un tema de todos. Es decir, como venezolanos no podemos estar de un lado del otro, no podemos pensar que hay unos que están que no comen y dormir tranquilos. Es decir, esto es una cosa que tenemos que abordar con ciudadanía, algo que acotaba a alguien que creo que es la palabra correcta, como ciudadanos venezolanos, como niños venezolanos, como maestros venezolanos, como ciudadanos, digamos, ¿no? Yo creo que hay 4 cosas importantes en la hora de las asambleas y a la hora de la elaboración de presupuestos en el caso de las escuelas privadas. Una es la humildad. Uno no se la sabe toda y uno tiene que aprender a bajar la cabeza, ¿ok? Y sobre todo, yo aprendí hace mucho tiempo que uno tiene 2 orejas y una lengua para escuchar el doble de lo que habla. Entonces uno tiene que tener la humildad de escuchar a la gente, de ver qué piensa la gente, de qué otras maneras distintas a las que yo acostumbro a hacer las cosas están, e incorporar, no solamente escuchar como un acto político o de buen oyente, sino escuchar para incorporar la sugerencia o las cosas que otros tengan a bien decirnos, porque al final la escuela son espacios de comunidad, son espacios donde estamos todos. Entonces la humildad es un tema importante, que también se le suma la transparencia. Nosotros los que tenemos el rol de director de la escuela tenemos que tener una premisa, yo la tengo ahí siempre en mi mente, es que yo siempre quiero ver a mis hijas a los ojos, ¿okay? Sin parpadear. Entonces uno tiene que, todas las cuentas que uno tenga tiene que hacerlas como para mostrárselas a cualquiera en cualquier momento, y por eso tiene que hacerlo potable. Yo no sé si la cerámica es buena o mala, lo que sí yo tengo que desarrollar el argumento para explicarlo, y todo el mundo tiene que saber porque eso está ahí y no está en otro lado, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y hay un tema que lo nombraba Juan, que me parece muy importante, que es el tema de la no exclusión. Es decir, uno gana, y eso en los temas políticos se ve mucho, que uno puede ganar con una mayoría, una tendencia política, puede ganar una mayoría en cualquier lado. Lo inteligente, lo deseable, lo correcto es que los que no excluir a nadie, ¿ok? Que aquellas personas que de alguna manera no estuvieron de acuerdo con algún presupuesto, con la aprobación en una asamblea de un presupuesto, porque al final un mecanismo tienes que tener, sean incorporadas, ¿ok? Y sean atendidas como esas personas
se merecen y no sea gente de segunda, porque en las escuelas no hay nadie bueno y a nadie malo, o alguien que yo quiero tener y alguien que no quiero tener. En las escuelas son niños y los niños se manejan con guantes blancos independientemente de los caracteres que tengamos los padres, ¿no? Que a veces somos unos más potables que otros. Y por último, hay una relación de confianza que nosotros debemos sembrar, que no necesariamente en la escuela ni en Venezuela como ciudadanos tenemos. Uno siempre tiene una mejor manera, uno siempre tiene un mejor plomero que el vecino. Y cuando en la junta de condominio, uno dice, no vale, es que ese plomero que trajeron ustedes es carísimo y no sabe nada. Déjame traer el mío, eso lo sabes tú. ¿Ok? Y al final ni existe el plomero, ni lo trajiste ni lo buscaste. Entonces hay un tema de confianza que uno no es más inteligente que nadie. Entonces a lo mejor, mira, las personas están tomando unas decisiones y si yo tengo mis hijos aquí muy probablemente es porque yo confío en esa gente. Claro, yo tengo que, la autoridad se gana, no se decreta, entonces yo tengo que haber sido transparente, haber tenido que ser humilde y haber tenido que no excluir a nadie, ¿no? Pero uno tiene que ejercitar la confianza en la gente, uno tiene que creer en la gente y uno tiene que buscar la manera de que, de alguna manera, establecer estos vínculos de confianza, ¿no? Sí creo que en las escuelas nosotros y las escuelas privadas tenemos un reto enorme en eso, que tenemos que ser solidarios con todos. Y yo creo que el proyecto de aula nuestro ahorita tiene que ser la solidaridad. El proyecto de escuela tiene que ser la situación que estamos viviendo. El proyecto digamos, medular de todos los centros educativos, sobre todo de las escuelas privadas, algunas de nosotros que podemos tener una condición distinta, tenemos que hacer énfasis en conocer qué están viviendo la mayoría de nuestros niños, que es lo que nos decía nuestra amiga de Sucre, ¿ok? Que escuchar eso es espeluznante, porque cualquiera de esos niños puede ser nuestro hijo, ¿ok? Entonces, sí tenemos que desarrollar mecanismos de solidaridad hacia adentro y mecanismos de solidaridad hacia afuera. Y no desde Santa Claus, que vengo yo, que tengo mucho de darte tú y que no tienes nada, sino desde la colaboración y el acompañamiento. ¿Ok? Desde que tú tienes fortaleza. Yo tengo una relación maravillosa con una escuela rural en Parque Caiza y yo les puedo asegurar que cuando mis alumnos y yo y las maestros visitamos esa escuela rural, aprendemos más de lo que damos. Aprendemos muchísimo más, porque aprendemos lo que es la vida, aprendemos lo que es el valor, aprendemos lo que es el agradecimiento, aprendemos una cantidad de cosas que normalmente uno no está en posición o en disposición de aprender, ¿no? Y por último, sí, yo no coincido aquí con una afirmación que creo que hizo Juan, que tiene que ver con el tema de la calidad. Yo voy todos los días hablando con mis hijas en el carro, yendo para el colegio, pues, y cuando uno va a hacer las cosas y no hay manera de pasar por un lado que no haya una cola, ¿no? Y yo les digo, hija, todo lo que estamos haciendo, ustedes estudiando, yo como maestro y tu mamá trabajando y todas aquellas cosas y en el condominio y cuando nos paramos a recoger una basura, todo esto es para tener un país que no es este. Estamos haciendo todo para que esto cambie. No te acostumbres a esta cola. No te acostumbres a la basura en el piso. Es decir, uno tiene que pasar agachado y uno tiene que ser solidario en esta cola y ver a la viejita haciendo la cola y ver al niñito que no fue para el colegio. Y es verdad, pero uno no puede perder nunca de vista la calidad. Porque si no nos hundimos. Y la educación de nuestros hijos no puede esperar que la crisis pase. Porque están viviendo ahorita. Están ahorita en nuestras escuelas. Entonces, bueno, estamos en una situación muy compleja, por supuesto que sí, ni hablar de lo que tú nos has dicho hoy, pero no podemos perder nunca el norte, no podemos perder, no podemos acostumbrarnos a una situación como la que estamos viviendo. Tenemos que trabajar en esta coyuntura pensando en un futuro mejor. Valió la pena haber venido a este foro, ¿verdad? Fíjense, Carlos, mi buen amigo Carlos, que además es presidente de su junta de condominio y director de un plantel, no sé, sobre lo primero, no sé si felicitarlo o darle el pésame, no, el hecho de que sea presidente de una junta de condominio, trae a colación eso. Y a veces vale la pena cuando uno está en una situación difícil como la de la educación, decir, bueno, ¿cómo estarán en otros lugares? No los voy a aburrir contándoles, pero imagínense un condominio en la avenida Sucre, de Katia, en Caricuao o en Terrazas del Ávila,
las que se está pasando allí cuando los habitantes son los habitantes originales del edificio, que ya están sobre los 50, los 60 años, así como una parte del panel que está aquí estamos los jóvenes, y viven de la Fundación Mis Hijos y de la pensión. ¿Y qué pasa cuando hay una impermeabilización? Cuando un edificio en la avenida Baral, de Truco Balconcito, 20 pisos, y se dañan los dos ascensores. O sea, es un poco lo que nos decía Juan, es lo que hay, y sobre esa realidad tenemos que actuar. Y alguien que está acostumbrado a enfrentar realidades, vamos a ver qué nos dice Juan. Bien, yo voy a tratar de reubicar el planteamiento inicial. Y es nuevamente el llamado a observar lo que somos en este momento como país. Yo veo que mucho más que la escasez, mucho más que el hambre, está el problema ético, moral de nosotros. Nos hemos transformado en que el problema es el número uno y lo demás va por el otro lado. Por eso mi llamado es a que esto se concrete en algo. Esta reunión con, yo diría que más que el panel, más está los asistentes, la calidad de los asistentes, la responsabilidad que tienen cada uno en su sector, en sus espacios naturales, es concretar esto. O sea, no vamos a tener soluciones mesiánicas. La solución la tenemos que construir nosotros mismos. Construimos o perecemos, como dice Oppenheimer. O inventamos o perecemos. O nos unimos o perecemos. Yo creo que está por allí en retomar el planteamiento de la importancia de la educación como transmisora de valores, como transmisora de conocimiento en la vida del ser humano desde que se dio cuenta que él existía hasta los momentos. Es la única forma que tenemos. Tenemos que buscar vínculos entre lo que es un sector privado y lo que es el sector público. En este momento, buscarle solución a su problema. Yo no creo que el planteamiento de Juan no es hablar nunca de la calidad. Pero en este momento no podemos hacer como la señora del Titanic, que se paró y todo el tiempo estaba pendiente de su maquillaje y no se estaba dando cuenta que el barco se estaba hundiendo. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la crisis como tal se ha ido reciclando y pasó de ser una crisis coyuntural a una crisis estructural. Estructural es que es una realidad propia. O sea, esta crisis, por allí lo asomó un compañero, no es el problema de que el siguiente día, de que se produzca un cambio político, ya está resuelto todo. Nosotros tenemos que construir entre todos la solución, pero en este momento tenemos que construir es cómo vamos a enfrentar el problema que tenemos encima, que muy bien decía Juan, que en este momento, y la incertidumbre general en todo el país, yo creo que lo que se puede hacer aquí va a servir de vitrina para el resto del país, porque todos estamos llenos de incertidumbres, llenos de dudas, que no sabemos qué va a ser, no sabemos qué va a pasar mañana, y que eso solamente, esos términos de solidaridad, no puede ser plenamente de acuerdo, no puede ser una solidaridad de un enunciado, tienen que concretarse en algo. O es que vamos a decir que vamos a ser solidarios, pero bueno, no salga de aquí, yo voy a seguir buscándole solución a mi problema y los demás que se arreglen solos. La solidaridad tiene que concretarse en acciones, concretarse en hechos. Porque esa crisis implica dos cosas. O nosotros nos involucramos o nos comprometemos. Son dos términos totalmente diferentes. Nos involucramos porque estamos afectados por el problema, pero no nos comprometemos porque estoy pensando siempre en mi problema. Yo creo que es la hora de comprometerse. Si este país o se compromete
o simplemente nos lleva. Por estar involucrados, porque no podemos estar involucrados, porque vivimos todos aquí. Nos arrastra, simplemente nos arrastra. Creo que yo me permitiría algunas sugerencias para que no nos vayamos, por lo menos pensemos algo esta noche, de comprometernos, de ver hasta qué punto estamos involucrados en los problemas y ver cómo nosotros nos podemos comprometer en la búsqueda de soluciones. Y lo otro es crear un espacio, o sea, promover, crear algún espacio de vínculo entre nosotros. Yo creo que tenemos muchos nexos, mucha relación unos con otros. Y de buscar, creo que el problema que tenemos es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando o a qué estamos buscando. Lo decía también Juan, decía, bueno, en el momento en que nos tiraron el decreto, sin embargo, en ese momento nos unimos y fijamos una posición pública porque sabíamos que era lo que estaba planteando hoy. Y el decreto fue derrotado. En este momento es una crisis estructural, pues nosotros tenemos que darle una respuesta estructural. Tenemos que buscar dentro de todo. No pensar que el problema del país en este momento se va a acabar porque nosotros encontremos una solución al problema de las cuotas de los colegios privados. Todos estamos afectados por la cuota de los colegios privados. Todos, porque les repito, nosotros venimos del sector público, pero un altísimo porcentaje de los docentes tienen sus hijos en los colegios privados y estamos afectados. Nos vamos a ver afectados mucho más de lo que se piensa. El sector docente, en muchos casos, el marido y la mujer, los dos son docentes, y en este momento, absolutamente, los bonos, las tarjetas de crédito y todo lo que pudieron conseguir fue para la inscripción. Por supuesto que estamos afectados también porque nuestras instituciones van a ser afectadas por la gente que salga del sector de los colegios privados y se vaya a buscar refugio en las escuelas públicas. Nuestras escuelas están sin pupitres y no vayamos a tocar las escuelas nacionales. Las escuelas nacionales están en el suelo. O sea, yo les decía que no tienen baño. Entonces, ¿dónde van a ser las necesidades de los niños que vienen de un colegio privado? Simplemente estamos afectados también por eso. Entonces, concreto de que promovamos, creemos una forma de vinculación entre nosotros, cada uno dentro de sus instituciones, cada uno dentro de sus espacios, pero es la necesidad que tiene todo el país y este escenario pudiera ser pues un reflejo para el resto del país. Gracias, Osvaldo. Osvaldo nos habla de un espacio, abrir un espacio, mantener el vínculo. Por eso son claves las 2 hojitas. ¿Tú las tienes, Sandra? Las 2 hojitas con la asistencia. Y recordar que el domingo, a todo el que queramos que escuche nuevamente las intervenciones y los expositores, el domingo de 10 a 12, www.radiocomunidad.com. Y a los que estén en condominios, esa radio se escucha también desde el portal de micondominio.com y próximamente desde el portal de la Escuela de Ciudadanos. La idea es que se pueda escuchar desde muchos ámbitos. Tenemos una emisora, 10 años de esa emisora, y yo los invito a usarla, a utilizarla, a que tengamos esa herramienta. Bueno, para cerrar, Juan. Perdón. Lila. Como Lila se va de viaje mañana, ya yo la tengo en el avión. Lila. En primer lugar, una precisión técnica, justamente tú la preguntabas sobre los mecanismos de consulta que permite la resolución 114 y si varios mecanismos de consulta son válidos. A diferencia de resoluciones anteriores, aquí lo que es importante es consultar, que le llegue a todo el mundo la información y que todo el mundo tenga la oportunidad de opinar, y cuantos más opinemos, mejor. Y se valen mecanismos virtuales. Y esa fue una gran conquista de esto. Entonces, como estrategia, discutir antes de presentárselo a la comunidad,
para presentar el mejor presupuesto posible, el presupuesto que tiene más chance, el presupuesto en el que todos podamos entendernos. Y en segundo lugar, a la hora de votar, habilitar todos los mecanismos posibles, que la voz de cada familia se escuche. Entonces, afortunadamente, esta resolución, a diferencia de las resoluciones anteriores que eran infames en este sentido, permite que la voz de cada familia se escuche. Esos mecanismos son fundamentales para ganar consenso, para estar en sintonía todos, estamos todos de acuerdo, fuimos consultados y esta es la decisión que todos tomamos. En cuanto a la situación, como un pequeño resumen, tal vez como ideas para llevarnos, lo primero es que entendamos la situación de las escuelas como entendemos la situación de nuestros hogares. Es decir, aquí la cosa cambió. Aquí ya no, mis hijas ni se les ocurre quejarse, porque el desayuno no es el que siempre ha sido. Mira, aquí comemos puré de batatas si eso es lo que hay que comer, olvídate del arroz. Y nadie se queja porque entienden. Y además hay una definición clara, o sea, a la primera medio asomada de que porque no hay arroz, ya va, tú sabes por qué no hay arroz. Te explico, taca, taca, taca. Entonces, lo primero es entender esa situación en nuestras escuelas como lo entendemos en nuestra casa. No, pero es que yo quiero ir para el cine. Viejo, no hay presupuesto para eso. Es decir, estamos redimensionando la situación y lo tenemos que entender. En segundo lugar, cosas como las que estamos viviendo hoy dan mucho miedo. Y cuando tenemos miedo, agredimos. Y vienen las expresiones horribles de unos padres contra otros. Eso hay que entenderlo para poder canalizarlo adecuadamente. Yo recuerdo mucho una vez Juan y yo estábamos en alguna, no sé qué cosa. Y claro, yo soy médico pediatra y cuando alguien se desmaya, la primera que brinca soy yo. Pues tranquilo, te acuestas, levanta las piernas. Yo nunca entro diciendo yo soy médico, pero obviamente cuando la gente me... Bueno, obviamente esta debe saber lo que está haciendo. Pero Juan, que no es médico, me decía, yo entro diciendo, apártense que yo soy médico. Lo que quiere decir un poquito es, asume el liderazgo. O sea, y cuando hay alguien que se para ahí y dice, yo sé de esto, yo puedo resolver la situación, la gente se calma. Así que en nuestras escuelas tienen que surgir estas voces de liderazgo que digan, ya va, quietos, tranquilos, estamos en control, tenemos recursos para atender esta situación. Entonces, pensemos que tiene que haber un liderazgo claro, que además nos diga las cosas como uno se lo tiene que decir los muchachos en la casa. Vieja, no hay arroz, come puré de batata, que es muy rico y además es muy bueno para ti. Esa es la situación. Y finalmente, entonces, todos tratar de desarrollar un plan. Viendo a la señora Paul, que es de ADIC, y no lo comentamos, pero ADIC es una parte de nuestro colegio, del Instituto Educacionales Asociados. Nosotros no vamos a poder seguir funcionando si no tenemos ADIC. Así que la solidaridad también es con ADIC, como muchas otras escuelas tienen proyectos semejantes. Entonces, hay que tratar de preservar esas cosas que nos dan identidad y que le dan un valor especial a lo que pasa en nuestras escuelas. Por eso es tan importante cuidar y proteger a nuestras escuelas. Yo creo que con eso termino. Gracias. Acabo de escuchar, apártense que yo soy médico. Juan. Bueno, yo creo que primero apareció mucho la palabra liderazgo y creo que no estaba en la lista de las palabras que uno pensaba que iba a escuchar necesariamente en esta reunión. Yo creo que una de las intervenciones, por lo menos que a mí más me interesó, fue la que hiciste tú, que eres de Santa Rosa de Lima, cuando dijiste que a ti no te gusta hablar, pero cuando toca hablar hablas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que podemos estar viviendo ahorita un momento país que requiere de algunas nuevas voces, de algunos nuevos liderazgos, ¿no? Y aquí le digo a todo el mundo, es decir, a lo mejor tú eres esa voz o tú eres el liderazgo que se necesita en tu escuela, porque eso uno cree que le toca a otro, ¿no? Y a lo mejor te toca a ti. Y me recordé los tiempos en que nació el Movimiento 2011. Por ejemplo, nosotros vimos desarrollarse a Lila como líder, digamos, del Movimiento 2011, o a otros compañeros nuestros, porque simplemente aquel momento los agarró ellos de tesoreros de la Junta Directiva de la Sociedad de Padres de su escuela, ¿no? Entonces, y tuvieron que ir a una reunión y de repente empezaron como a crecer, a madurar, a dar respuesta y a darse cuenta que tenían cosas que hacer y que decir en un momento determinado y condujeron en buena parte de la sociedad venezolana en un momento determinado. Gente que ni se imaginaba que les iba a tocar hacerlo, ¿no? Entonces, la primera reflexión es que yo creo que aquí puede haber liderazgos nacientes, ¿okay? Porque hay una situación que es nueva. Osvaldo decía que la crisis es estructural, ¿no? Que no es coyuntural. Yo estoy de acuerdo. Eso significa, en pocas palabras, que va a durar tiempo. Regresando a mi ejemplo de Shackleton,
estamos parados en el hielo y el barco se va a destruir y te vas a quedar sin barco. Y faltan 6 meses para que esto se derrita. Es decir, aquí hay que redefinir, digamos, la realidad y hacer nuevos planes, nuevas estrategias, y probablemente requiera de nuevos liderazgos. Entonces, creo que es un tema que deberíamos llevarnos de esta reunión. También se ha hablado mucho de respeto, de confianza, de bullying, de discriminaciones de distinto tipo. Decía Fausto que hasta atacaban a la gente por su nacionalidad de origen, este tipo de cosas. Bueno, toca construir, si no hay respeto, nos toca a nosotros respetar. Si no hay confianza, nos toca a nosotros ganarnos la confianza. O sea, alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Hay un dicho que todos hemos escuchado 1000 veces, aquello de divide y vencerás, ¿no? Y yo siempre decía, bueno, ¿cómo hará uno para dividir al otro, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, no? Y yo lo volteo y digo, bueno, si me fracturo, pierdo. O sea, yo lo veo desde mi punto de vista. No sé cómo hace la gente para dividir a los otros, pero yo tengo claro que, por lo menos en las organizaciones en las cuales pertenezco, no dejo que se dividan. Es decir, yo digo, si me fracturo, pierdo. Entonces, yo lo que le quiero decir a ustedes es que si sus escuelas se fracturan, pierden. Y aquí hay muchos elementos para la fractura. Entonces hace falta tener como objetivo la no fractura. Y bueno, ¿cómo hago para que esta organización no se fracture? ¿Cómo hago para lograr algo tan difícil como decir que ninguna escuela cierre, que ningún alumno se vaya, que ningún maestro renuncie? Ah, bueno, eso se dice bonito, suena hasta poético. Ajá, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué necesitas tú para lograr eso? Bueno, tienes que proponértelo. No puedes, es decir, siempre en las escuelas, en las grandes organizaciones hay pérdidas, ¿no? Se va algún maestro, se va algún alumno, se va alguna familia, eso pasa, pero ninguna escuela puede planificar el reinicio del año escolar planificando la pérdida de alumnos, planificando la pérdida de familias, planificando la pérdida de docentes. O sea, eso no puede ser tu plan, eso puede ser una consecuencia inevitable en un momento determinado, pero tú tienes que luchar para que no haya pérdida. Yo creo que tiene que ser como el criterio que uno tenga. Y no olvidarnos, y aquí no quiero que se malentienda lo que voy a decir sobre Kimberly Clark. Si tú tienes un negocio que produce ciertas cosas, tú podrías llegar a un análisis de decir, bueno, es mi momento de retirarme, apague y vete, digamos, ¿no? Y es válido, ¿no? Pero nosotros, una escuela es el segundo frente, digamos, de protección de las personas después de la familia. Entonces, una escuela no puede llegar a la conclusión de apague y vete. ¿Me explico? O sea, esto no es una panadería, ¿ok? Esto es una escuela. Son las dos grandes instituciones sobre las cuales se sostiene toda nuestra sociedad. Entonces eso genera mucho estrés, genera mucha ansiedad en las personas, hay muchas cosas en riesgo, en juego, cuando una escuela puede llegar a cerrar. Entonces tú tienes que tener conciencia de que tú puedes estar en una escuela pública y ser un docente de trayectoria en el sector público. Tú puedes ser una escuela subsidiada, como nos decía Fausto, que el subsidio se utiliza para rodear a la gente. Tú puedes ser una escuela subsidiada, o tú puedes ser una escuela comunitaria, como la Luisa Goiticoa, o como el Ávila, o puede ser una escuela privada, puede ser un negocio, digamos, hay distintos tipos de escuelas, pero todas son fundamentales, ninguna puede cerrar, ¿okay? Y yo creo que eso es un tema que tenemos que tener presente, no importa cómo es tu estructura, preserva la escuela, porque, y esto lo hemos sufrido nosotros mucho en el sector público en estos últimos meses, la gente en la desesperación a veces abandona la escuela, ¿ok? O bien porque es mi manera de protestar, o bien porque siento que no puedo más. Y yo digo, bueno, pero es como si una familia en esta situación dijera, bueno, señores, la cosa se puso muy difícil. Su papá y su mamá y yo vamos a caminar para el norte, ustedes arrancan a caminar para allá, para el sur, y vamos a ver cómo le va a cada quien. No, la familia no actúa así. La familia se cohesiona en estas situaciones. Creo que la escuela debería hacer lo mismo. Es decir, la escuela debería imaginarse que esto te va a cohesionar, pero necesita, entonces voy a terminar con la palabra que empecé, pero necesita liderazgo. Entonces yo lo que les pido a los aquí reunidos es que fortalezcamos nuestro liderazgo. La pregunta, alguien empezó la primera intervención, que si lo que estamos haciendo está bien, está mal, es legal o no es legal, no sé quién lo decía. Aquí no es un tema de legalidad, de verdad. Yo creo que es un tema en el fondo de ética
y que al final en las escuelas se hace lo que las comunidades deciden. Y lo vuelvo a decir, al final en las escuelas se hace lo que las comunidades deciden. Entonces, ocúpate de que tu comunidad decida bien, ocúpate de que lo que decida sea ético, ¿ok? Y estoy seguro que podrás enfrentar lo legal, ¿ok? Pero aquí es muy importante el liderazgo y es muy importante la ética. Lila no quiere despedirse sin dar su número celular como promotora de este evento para quien quiera contactarla. Gracias. Cualquier emergencia pediátrica. 0414-461-2329. Nos complementamos todos y nos llevamos algunas ideas de cómo está tanto el sector privado como el sector público. Creo que compartimos la misma crisis. La misma crisis que comparten nuestros padres, que a los niños los comparan con jamones, pues en nuestras escuelas no tienen ni el jamón. Así que ni siquiera ese es un punto de comparación que podemos establecer. Empezamos nuestra encuesta preguntándole a nuestros padres y representantes de escuelas municipales de Sucre cómo veían su realidad económica actual con respecto a la anterior. Y el 96% de nuestros padres dijeron que estaban entre igual de mal, mal o muy mal. Nada más con una diferencia de un mes. Entonces cuando uno llega a ese análisis dice, perro, ciertamente estamos en una situación que hay que atender. Y que tenemos además, como dice nuestro alcalde, que ser creativos. ¿Qué hemos hecho en Sucre de cara a la realidad que estamos viviendo en nuestras escuelas municipales? Tomamos en cuenta que en vacaciones hay que acompañar a las familias. Y por eso tomamos una idea histórica que está vinculada con los planes vacacionales, pero esta vez orientada básicamente a que el chamo por lo menos coma una vez. Y para eso hemos, tirado de la responsabilidad social corporativa, de los amigos, de los compadres, de los presupuestos de todas las direcciones de la alcaldía. Y ya tuvimos la primera semana de plan vacacional que fue absolutamente exitoso. La verdad es que parte también del compromiso de todos los integrantes de la comunidad. Pensábamos que al tocarles las vacaciones a nuestros directivos iban a ponerse ahí medio remolones. La verdad es que no. Nuestros directivos quedaron encantados cuando les propusimos la idea. Dijeron, vamos a hacerlo, sí, nuestros chamos lo necesitan, se pusieron a la orden, estuvieron súper dispuestos, porque finalmente es un problema de todos. Y es un problema en el que todos tenemos de alguna manera una responsabilidad para ayudarlo. Dentro de nuestra encuesta conseguimos que el 61,8% de las familias, no solo de nuestros niños, sino de las familias, comen 2 o menos veces al día. Esto es una muestra específicamente de Sucre. El alimento por excelencia dentro de nuestras familias es la yuca. Todos comen, el 76% de nuestras familias comen yuca. Pero además el 10% no ha comido en los últimos meses una proteína. Y eso es absolutamente alarmante. Porque además, y eso discriminamos también el comportamiento alimenticio de los padres con respecto al comportamiento alimenticio de los niños. Y cuando un niño llega a comer 2 veces o menos, es porque ya los adultos de la casa no están comiendo. Por lo tanto, el reto es doble. Es ciertamente atender al niño, pero no descuidar al padre. Entre las observaciones que vimos y los resultados de la encuesta, vimos grupos absolutamente vulnerables. Las abuelas, que están encargadas de la crianza de los niños, que son jubiladas, que son amas de casa y no tienen fuentes de ingreso, que además mantienen a varios nietos, hijos o incluso niños que no son siquiera de su familia, pero ellos los adoptan. Es una realidad que muchos de nosotros hemos observado. Observamos que el comportamiento en hogares consolidados, en matrimonios con TCU o nivel universitario, tienen un comportamiento alimenticio más favorable dentro de sus familias, por lo tanto los niños están en menor riesgo. Situación distinta a la de las madres solteras.
observamos que más de la mitad de nuestros padres y representantes son o trabajadores por cuenta propia, mototaxistas, comerciantes informales o amas de casa. Eso nos ayudó a nosotros a poder hacer un diagnóstico sobre a quién le hablamos y en qué términos y en qué tono y qué debemos hacer. Y puede parecer alarmante que en algún momento uno se siente y dice, bueno, sí, ciertamente hay que tomar medidas asistencialistas, porque es que hay un grupo que está realmente, prácticamente en la calle, en todos los términos que lo podamos identificar. Y en ese sentido nosotros desde la alcaldía lo que hemos hecho es llevar actividades y servicios de la propia alcaldía y casarlas con la escuela. Es decir, si la Dirección de Desarrollo Social hace actividades, Cultura hace actividades, Juventud lleva becas, Funda Sucre lleva talleres de formación en emprendimiento, ProMujer hace talleres para mujeres de distintas edades, pues perfecto, lo que hicimos fue que empaquetamos todas las actividades del área social de la alcaldía y lo casamos en la escuela. Entonces, hacemos de la escuela un espacio de convivencia y un espacio donde además en solo las jornadas que hacemos de los gabinetes sociales no solo atendemos al niño, porque no solo le damos la beca al niño, no solo le damos los morrales al niño, sino que también atendemos de manera integral a todo el grupo familiar. Y hacemos que la comunidad, esa comunidad que tanto nos necesita, se vea beneficiada por la permanencia y la existencia de la escuela en ese espacio. Algo que hemos visto y ha sido absolutamente lamentable ha sido el incremento de los hechos delictivos en nuestras escuelas. Además, vinculados con lo que tiene que ver con la alimentación y la tecnología. Anteayer nos llamaba una directora porque iba a retirar unas canaimitas y nos pedía que el Polisucre los acompañara y mandamos a Polisucre, los acompañaron, salieron con sus canaimitas, en lo que llegaron las canaimitas a la escuela, los robaron. Es un tema de cultura, es un tema de trabajo con la comunidad. A diferencia de otros años, en esa escuela donde se metieron a robar, habíamos hecho un trabajo y un esfuerzo importante con la comunidad, con la gente, de sentido de pertenencia, con la escuela, y la misma comunidad fue la que se encargó de hacer que los niños, porque habían sido niños los que robaron las canaimitas, niños de la escuela, que los mismos niños devolvieran las cosas que se habían robado. Entonces, ciertamente tenemos una contradicción muy grande, porque nuestros mismos estudiantes están violentando sus espacios de formación, y eso requiere de nosotros un esfuerzo importante en materia de valores y principios. Para no quitarles mucho más tiempo, sí quería hablarles un poquito sobre también la fulana figura de los clubs. Dentro de las encuestas que nosotros hicimos, las familias no supera el 4%, las familias que tienen acceso real a los clubs. El 73% de nuestras familias tienen 2 o más niños que deben mantener, con las implicaciones presupuestarias que tiene esto, ¿no? El 53.2% afirma que sí a una respuesta que para nosotros es contundente, que es si su hijo representado tuvo que dejar de ir algún día a la escuela porque no había suficiente comida en su hogar. El 53.2% de nuestros representantes afirma que sí. El 83% de nuestros niños no han asistido a la escuela porque no habían comido y estaban muy débiles, porque los padres se ahorraron el pasaje porque no tenían con qué llevarlos o traerlos a la escuela, o porque los acompañaron a comprar comida. 83% de nuestras ausencias están vinculadas a esto. Entonces esto es una realidad a la que debemos voltearnos y a la que debemos responder. Así que muchísimas gracias.